Vamos a estar grabando. Buenos días, doctor Fael Muriel. Muchas gracias. Em, mis colegas y coinvestigadores, Marty Bach, Elizabeth Zavala y yo, que somos los tres estudiantes del doctorado de Hispanic Linguistics en UNM, iniciamos una investigación el año pasado. Nosotros somos supervisores del programa de Español como Lengua de Herencia y tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de nuestros estudiantes y esta parte específica se trata de identidades. El tema es revisitando el programa de Seychelles aquí en UNM, identidad y actitudes dialectales de los hablantes de herencia en Nuevo México. Em, el programa de Seychelles aquí en UNM se llama Sabine Ulibarri Spanish as a Heritage Language Program y cuenta con un coordinador. Esta vez, a partir de este año, la coordinadora es la doctora Gaby Hernández, que creo que está aquí también. Y por varios años, por muchos años, fue el doctor Vergara Wilson. Y hay dos supervisores y un asistente de coordinador. Este año me toca a mí ser asistente de coordinación y los dos supervisores son mis colegas Marty Buck y Elizabeth Zavala y tenemos seis asistentes instructores de los niveles del 1 al 4 que son español 1210, 1220, 2210 y 2220. Y hay un examen de ubicación para ver si quedan los estudiantes en SSL, que es español como segunda lengua, o en SHL, en español como lengua de herencia. Las motivaciones fueron obtener datos actualizados del programa y de todos los niveles. Hace más de 10 años, el doctor Vergara Wilson y el doctor Carlos Enrique Ibarra y también Wilson y Martínez habían hecho investigaciones sobre nuestro programa y queríamos actualizar esos datos y comparar si todavía la misma información y las mismas respuestas que ellos encontraron coincidían con nuestros estudiantes de herencia en la actualidad. Entonces, estamos mostrando algunas de las fuentes en las que nos basamos y que era nuestra motivación para comparar el proyecto y el programa hace 10 y 15 años y ahora en el 2025. Aunque empezamos en el 2024, tengo que decir de 2024 a 2025. Entonces, una de nuestras motivaciones era explorar varios temas relacionados con ser estudiante de Seychelles, de acuerdo a lo que los estudiantes mismos identifican como importante y nos compartieron, incluyendo sus identidades étnicas y lingüísticas, los patrones de mantenimiento o desplazamiento del español, pensamientos sobre el programa de Seychelles, el filtro afectivo de los estudiantes y las ideologías lingüísticas y actitudes dialectales. Y todos esos son temas que se dieron en las conversaciones que tuvimos con los estudiantes, pero hoy solamente nos vamos a basar en las identidades étnicas y lingüísticas de los estudiantes y sus actitudes. Las identidades de los hablantes de herencia incluyen identidades étnicas, culturales, nacionales y lingüísticas. Hay varias definiciones diversas de hablantes de herencia. Hay algunas que son muy tradicionales o muy serias, que dicen que tienen que conectarse con sus raíces étnicas o que sus padres o que tienen que venir de una familia hispana, ¿verdad? También hay definiciones con más enfocados en las habilidades lingüísticas que dicen que un hablante de herencia es alguien que es como completamente bilingüe, dicen algunos que son asimétricos, que tiene que hablar cierto nivel de español. Y en UNM nosotros nos basamos en una definición más abierta, donde los estudiantes no tienen que tener una conexión étnica a la lengua minoritaria o a la lengua de herencia, pero la pueden haber aprendido en un contexto natural, como es aquí en Nuevo México, porque Nuevo México es una comunidad, es un estado donde el español es una lengua de herencia para todos. Y entonces, aunque las familias no sean hispanas o hablen español, nuestros estudiantes son considerados estudiantes de lengua de herencia y confiamos en que si ellos se autodescriben así, son bienvenidos a nuestras clases.
Y como dicen Budri ok. Y educar, si si ellos se identifican como estudiantes de herencia y tienen ese orgullo, son bienvenidos. Y hay diferentes, y bueno, estamos mencionando aquí definiciones de diferentes autores de Seychelles. ¿Quieres mencionar algunas? ¿Quieres decir la de Ania, por favor? Sí, es que usamos la definición de identidad lingüístico de Ulloaña, que investigó a estudiantes de segunda lengua que aprendieron portugués y que fueron a Brasil para estudiar. Y ella dice que identidad es un fenómeno sociocultural y que emerge de de discurso, de relaciones y de contextos de interacción. Y que la identidad no es el producto, pero no es la fuente de las prácticas de languaging, de usar las lenguas y de vivir en esas lenguas. Entonces, usamos esto para entender más a nuestros estudiantes que quizás no tienen conexiones étnicas al español, pero que tienen un perpetual becoming of languaging en español. Ujú. Y que Y por eso están en el programa. Ujú. Y como especifican Wilson y Martínez, 2011, nuestros estudiantes llegaron al español tal vez por la comunidad o por la familia o como una herencia cultural de Nuevo México. Y esa es la definición que nosotros usamos en UNM. Todos nuestros estudiantes de UNM son bienvenidos a las clases de herencia. ¿Soy yo todavía? Nuestras preguntas de investigación para esta parte de la investigación son cómo se identifican étnicamente, nacionalmente, culturalmente y lingüísticamente los estudiantes de herencia en UNM. ¿Por qué dicen que usan ciertas etiquetas y otras no? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo definen los hablantes de herencia? ¿Qué es un hablante de herencia? ¿Cómo se define, cómo lo definen ellos? Y si ellos mismos usan el término hablante de herencia para referirse a sí mismos. ¿Y por qué sí o por qué no? Entrevistamos a profundidad a 55 estudiantes. Bueno, algunas de las entrevistas fueron más largas que otras, dependiendo. Algunos tenían mucho que decir, querían compartir mucho, otros no tanto. Y les permitimos hablar en inglés, español o spanglish, como ellos se sintieran a gusto. También hicimos las preguntas en inglés y en español. Y entrevistamos a estudiantes de niveles 1, 2, 3, 4. Nosotros tres, Elizabeth, Mari y yo, enseñábamos en total los 4 niveles, algunos 1, 2 y 3. Yo ese semestre estaba enseñando 1, 2 y 3, ellos 3 y 4. Y entonces las edades de nuestros estudiantes que entrevistamos eran de 18 años hasta 42 años. Y bueno, entrevistamos a 16 del nivel 1, 13 del nivel 2. Tenía yo un estudiante que solamente venía a tomar el SHL 2 y 3. Y también tuvimos a 13 estudiantes del nivel 3 y 12 del 4. Sobre los pronombres y género se identificaron como él, 20 de los estudiantes, ella, 32 de los estudiantes, ella, uno, y múltiples pronombres, 2 de nuestros estudiantes. Y preguntamos si hablaban español con sus familias. 70% de ellos, 39 estudiantes, dijeron que sí, 8 que no, 6 a veces y 2 raramente. La metodología y análisis. Hicimos algunas entrevistas por Zoom y otras en persona. También empezamos con una explicación del formulario de consentimiento. Primero les presentamos nuestro consentimiento informado. Nosotros tenemos un IRB donde el principal investigador es el doctor Vergara Wilson, que es nuestro mentor también. Y entonces usamos también ese consentimiento informado en inglés y en español y se los explicamos a los estudiantes. Grabamos las entrevistas usando Zoom o usando voice memos también, las dos. Y luego transcribimos todas las entrevistas usando Word y regresamos para leer todo y ver que fuera precisa la información de la transcripción. Y se codificó todo en Excel, cuantitativo y cualitativo. Hicimos un análisis usando R.
y vamos a empezar a hablar de las identidades étnicas y nacionales, de cómo se identificaron nuestros estudiantes. Yo todavía. Sí, Ok. Eli, ¿tú o yo? tú. Yo. Ok. En estudios anteriores ya lo habíamos mencionado. Wilson y Martínez, 2011, Wilson e Ibarra, 2015, encontraron que la etiqueta de identidad más usada por los estudiantes fue Hispanic. Entonces nosotros nos cuestionábamos si nuestros estudiantes todavía se siguen identificando así o tal vez con otra etiqueta más. González, 2005, dice que los nuevos mexicanos han usado diferentes etiquetas para identificarse durante su historia, dependiendo de las etiquetas que elijan, pueden demostrar sus actitudes sobre su etnicidad. Entonces, cuando ellos se autoidentifican de cierta forma, o nosotros, todas las personas, eso habla de cómo, de nuestra identidad personal. Etiquetamiento diferencial se refiere a la aceptación o el rechazo de una identidad basada en el uso de ciertas etiquetas. Usar una etiqueta en inglés o español demuestra la identidad lingüística del hablante, dicen González y Salgado. Y eso lo hemos visto nosotros también. A veces cuando nos responden nuestros estudiantes o nosotros mismos en inglés o en español, eso quiere decir mucho, pero lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Sí. Ahora yo voy a hablar sobre las preguntas que hicimos a los estudiantes y algunos resultados cualitativos, cuantitativos de lo que encontramos. Entonces, la primera pregunta que hicimos sobre la identidad fue, ¿puede usted, por favor, indicar todas las siguientes etiquetas que usaría para describir a sí mismo? Entonces, le enseñamos esta lista de etiquetas que vienen de Wilson y Martínez 2011, pero tenemos aún más, tenemos los denominos de cada país hispanohablante en español. Entonces, hay algunos en inglés, otros en español y otros que tienen ambas opciones, no ambas lenguas. Em, y también tenían la opción de agregar otras etiquetas que no aparecen aquí en esta lista. Entonces, queríamos ver si identificarían las etiquetas en inglés nomás o en español o los dos, para ver cómo se identifican quizás en cada lengua o si su identidad, cómo representan diferente su identidad en ambas lenguas. A ver, unos resultados. Entonces, aquí tenemos la primera parte. Entonces, de los 55 estudiantes, identificaron 158 etiquetas. Entonces, unos estudiantes nomás eligieron una etiqueta, otros estudiantes eligieron, no sé, 8 etiquetas a veces. Entonces, aquí, y dice que hay un total aquí, pero esta es separado. Voy a mostrarles muchas tablas. Entonces, primero, empezando aquí, podemos ver que American tenía 18 estudiantes que identificaron así y American en inglés. Em, y eso consiste de 11,4% de todas las respuestas y 32% de los informantes. Entonces pueden ver algunos otros como boliviano, chicano, colombiano no tienen tantas respuestas, pero American sí. Aquí, como esperamos, Hispanic es la etiqueta más identificada con 25 participantes em, diciendo esa etiqueta. Hispano también, pero como pueden ver es muy interesante que Hispanic se usa es la etiqueta más usada, pero hispano nomás tiene 6 personas que identifican así. Entonces ya pueden ver una que no concuerde exactamente entre inglés y español con las etiquetas. Aquí también otras comunes como Mexican American, entonces esta dualidad de una identidad nacional y una identidad étnica juntos, ¿no? Que era una de las más comunes, pero también, como pueden ver, mexicano en Mexican no son iguales, ¿no? Entonces las etiquetas en español se usan mucho menos que las etiquetas en inglés.
y sin importar la lengua de la entrevista. Em, y latino fue una de las etiquetas más usadas, pero estamos pensando que quizás esto tiene que ver con su integración al inglés, porque es tan usado en inglés como en español, ¿no? Em, a ver, y obviamente muchos identificaron como New Mexican, pero como pueden ver otra vez, concuerdo con New Mexican y Nuevo Mexicano, y como identifican más con los términos en inglés. Y aquí algo que queríamos mencionar, aquí son todas las etiquetas otras que pueden, que agregaron los estudiantes. Y es interesante que dos estudiantes dijeron Ecuadorian, pero no eligieron usar ecuatoriana que ya estaba en la lista. Entonces eso pensamos que era muy interesante y que también demuestra que hay que favorecen a las etiquetas en inglés. Entonces, aquí están las etiquetas más usadas, como esperamos, como pensamos que iban a decir, Hispanic, ¿no? American también y New Mexican, eso es lo que ya pensábamos que iban a usar. Y Mexican American también es interesante porque demuestra también esa dualidad, y latino y mexican. Entonces, sí, a ver. Entonces, hicimos otras preguntas para que explicaron más por qué eligieron esas etiquetas. Entonces, preguntamos, ¿hay etiquetas que usas en algunos contextos y en otros no? ¿Por qué? ¿En cuáles situaciones te sientes como si tienes que explicar tus etiquetas? Entonces, encontramos, por ejemplo, este estudiante 28 dice que mis papás son mexicanos, pero yo no me considero mexicano porque no nací en México, pero sí me considero hispano. Entonces pueden ver que, que quizás hay tendencias a identificar como hispano o Hispanic porque es porque es más abierto, ¿no? No denota nada de origen, sino que de identidad lingüística. Pero interesantemente, como pueden ver, la entrevista estaba en español y dijo hispano, pero nomás identificó American and Hispanic como sus etiquetas. Y el estudiante número 10 dice que depende de con quién está hablando. Mexicano es si vienes de México, chicano es si tu herencia es de México, y usa Hispanic porque es algo que todos pueden entender, todos pueden comprender. Y este estudiante usó mucho más etiquetas también en español, ¿no? Chicano, Hispanic, Mexican, mexicano, New Mexican. Aquí un estudiante dice que es más fácil decir Hispanic o Latino en vez de ser Mexican American porque porque denota algo de ciudadanía, que ser ciudadano del país. Entonces es interesante también, como pueden ver, que hay esta conexión con ser parte de ser ciudadano de este país. Em, y estudiante 45 dijo que people say to my face that I don't get to identify as Latino and my family is so assimilated. Entonces pueden ver que quizás están rechazando un poquito las etiquetas porque no se sienten cómodos usando las etiquetas em, por razones personales y de su comunidad. Y ahora aquí en esta parte vamos a hablar un poquito de las identidades lingüísticas y culturales. Y aquí hicimos las siguientes preguntas en la entrevista, ¿verdad? Primeramente preguntamos, basado en lo que haya aprendido o hablado en clase, ¿cómo definiría usted el término hablante de herencia de español o un hablante de herencia por lo general?
Y si está inscrito en una clase para hablantes de herencia, ¿usaría el término hablante de herencia para identificarse? ¿Por qué sí o por qué no? Y primeramente encontramos definiciones para hablantes de herencia basado en experiencias con la lengua de los estudiantes. Em, Aquí tenemos el primer ejemplo del participante número 6, que dijo que un hablante de herencia para él es alguien que viene de una comunidad donde se habla español y que está en contacto con la cultura. Mientras que el hablante 24 nos dijo que un hablante de herencia no necesariamente tiene que tenerlo en su familia o en su cultura, que tiene que ser alguien que tiene más bien historia con la lengua, y luego nos da el ejemplo de su mejor amiga que dice que ella en su familia nadie habla el español, pero que cuando ella era niña y estaba en clases bilingües, pues ahí fue donde tuvo el contacto. Y luego tenemos definiciones de identidades específicas, donde el participante 7 dice que es alguien que aprendió el español por su familia o un nativo hablante y que no es de España. Entonces nos está dando una identidad específica del hablante de herencia. Y el participante 17 nos dice que alguien que viene a los Estados Unidos y crea una mezcla entre las dos culturas y las mantiene. Y luego aquí pues tenemos las definiciones más abiertas que, como mencionaba nuestros colegas, son las que estamos usando nosotros aquí en UNM. Y el participante 13 nos dice que es alguien de ascendencia española y que puede ser de diferente etnicidad, mientras que el participante 11 nos dijo que alguien que creció tratando de aprender la lengua, pero con diferentes personas, y luego da el ejemplo, ¿verdad? Que por ejemplo los amigos. Y luego tenemos aquí esta tablita que creamos, ¿verdad? De los estudiantes que se identifican como hablantes de herencia. Entonces tenemos que 19 sí se identificaron como hablantes de herencia, 23 dijeron que no, 8 dijeron que a veces, 2 dijeron que tal vez, y tenemos 3 que no aplica porque el estudiante no respondió la pregunta. Y a lo mejor esta también puede ser alguna de nuestras limitaciones porque no indagamos poquito más en el tema para saber, su respuesta. Y tenemos aquí ejemplos de los estudiantes que dijeron que no se identificaban como hablantes de herencia. Entonces, primeramente tenemos el participante 17, que ella cree, ¿verdad?, que por ser gringa no puede ser un hablante de herencia, que más bien ella se identifica como, como nuevo mexicana, pero no como una hispana. Y luego el participante 11 dice que él a su persona no se referiría como como un hablante de herencia, más bien sería como un hablante bilingüe que sabe español. Y aquí tenemos también un poquito más de actitudes dialectales. Y aquí tenemos las preguntas de investigación que desarrollamos, ¿verdad? ¿Qué piensan los estudiantes de SHL sobre dialectos del español? ¿Cuáles son los patrones y las ideologías lingüísticas presentes en estas actitudes? Y aquí tenemos autores como Liman 2012, Alfaraz 2014-2018 y Carter y Castellano 2018 y Tencent 2019, que en sus artículos, ¿verdad?, y estudios nos hablan sobre actitudes dialectales e ideologías lingüísticas. Liman dice que en SHL una ideología difusa tiene que ver con variedades estándares, que combatir la ideología de que en los Estados Unidos es una nación blanca y monolingüe y ya parlante, mientras que Alfaraz, Carter y Castellano nos hablan de estudios perceptuales, visiones egocéntricas del español, y Tencent 2019 nos habla un poquito de cómo se describe el dialecto del español que se habla en cierta ciudad. Y aquí tenemos también algunas de las preguntas que hicimos para indagar poquito más en este tema, que fue cómo describiría su acento en español, diría que viene de cierta área o que es un dialecto o una variedad específica, y cómo identificaría el español con las personas que interactúa frecuentemente, de dónde viene su español, cómo describiría el español que se habla aquí en Albuquerque. ¿Ha notado otros acentos diferentes al suyo?
dentro de sus clases de SHL, de sus compañeros o del instructor, ¿cuáles? ¿Cuál variedad del español es más fácil de entender, comprender para usted y cuál es la más difícil? En su opinión, ¿cuál dialecto, variedad, tipo de español es el más divertido o interesante y menos divertido o menos interesante y por qué? ¿Y cree que su familia tenga los mismos pensamientos sobre otros dialectos que usted o son diferentes? Sí, y ahora yo voy a hablar un poquito más sobre los resultados de esta parte de la investigación y, y quiero mencionar también que esta parte de las actitudes dialectales es algo nuevo de nuestra parte, no concuerda exactamente con los otros estudios en el programa y por eso queremos hacerlo para ver cómo, básicamente para metas pedagógicas, para que podamos incluir más discusiones sobre otros dialectos en la clase, en el aula. Entonces, un tema muy común en todas las entrevistas fue la velocidad del habla. Entonces, muchos dijeron que otros dialectos que hablan bien rápido, hablan súper rápidamente, hay, las que se sienten que son más familiares son más lentos y los que no son más rápidos. Y esto también puede ser puede indicar que quizás por la distancia social o la distancia geográfica también, que quizás perciben esos dialectos como súper rápidos, súper difíciles de entender. Por ejemplo, este estudiante dice que el dialecto cubano es súper rápido. Este estudiante dice que el español de Venezuela. em, pero que el español nuevo mexicano es más lento porque es el dialecto más familiar. Em, la estudiante 3 dice que el español peninsular de España menciona el Lisp, ¿no? El famoso Lisp, que dice que es algo que notó sobre los dialectos, pero que las cosas que son como mezcladas, they're all together, right? Y son súper rápidos como cubano, puertorriqueño, entonces pueden ver muchas actitudes hacia los dialectos caribeños también. No encontramos muchas visiones eurocéntricas como pensábamos, hablando de España. Nomás esta estudiante de 12 dice que en España y Colombia tienen un poquito más de gramática y esto pueden ver que es una ideología de un dialecto estándar, de cómo si en esos países hablan con gramática de cierto nivel. Pero sí también encontramos visiones no eurocéntricas, como esta persona 33 dice que Latin American Spanish is better than Spain Spanish because it sounds nicer y que es what I'm used to. Entonces, los dialectos que están aquí, a que los estudiantes estaban acostumbrados son las que identificaron más como los dialectos más buenos, em, que más divertidos y cosas. Em, y interesantemente, este estudiante de 36 dice que enseñaron el español peninsular en su high school y sus maestras siempre le corregirían porque no usan vosotros en su familia. Entonces podemos ver un poquito de sus experiencias escolares y cómo eso puede quizás influir en sus actitudes dialectales. Y es eso que tratamos de evitar en el suyo, ¿no? En el programa. También queríamos ver cómo describirían el español de Albuquerque en específico para ver cuáles ideologías vendrían de eso. Y muchos estudiantes dijeron que era algo de Spanglish, ¿no? Que es una mezcla de inglés y español. Estudiante 1 dice que es sing-songy. Estudiante 4 dice que es muchos tipos de español. Aquí en Albuquerque puede ser old-fashioned Spanish, Spanglish, slurs,
y randomly say words in Spanish, randomly talking in Spanish and English. Entonces pueden ver una mezcla de lenguas de identidades aquí en Albuquerque. Una cita que nos destacó muchísimo era que un estudiante dice que given certain areas in Albuquerque where gangs are in there, kind of makes it feel like it's more gangster in a way, but I don't really like that. That's how it is, if that makes sense. Entonces dice que parece ser gang Spanish en Albuquerque, que puede revelar sus actitudes hacia el dialecto de esta ciudad. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones de todo que hicimos? Pues cambiamos muchísimo el currículo, especialmente en el nivel 3, 2 y 3 el año pasado, para que hablemos más de otras variedades sin borrar el espacio para hablar de los dialectos de nuestros estudiantes. Entonces, en el nivel 2 tienen que identificar los idiomas y los dialectos del español en el mundo. Tienen un portafolio musical en que identifican una canción de un país hispanohablante o puede ser de Miami, de Nuevo México, de algún lugar hispanohablante y tienen que hacer un análisis gramatical de la canción, un reporte sobre el país, sobre el cantante y hacer un karaoke para divertirse. También tenemos la semana sociolingüística, que usualmente es una clase con el profe Damián Vergara Wilson, que ha cambiado ahora que no está en su puesto, pero básicamente es una semana completamente sobre sociolingüística y sobre el dialecto de Nuevo México, del español nuevo mexicano. En el nivel 3 tenemos un portafolio final que tiene que reflexionar en sus metas para el programa, un poema y una entrevista para que usen el español con alguien que conocen y para reflexionar en en el español de esta persona. También presenten sobre países hispanohablantes y el dialecto de este lugar. Y también hay muchas lecciones usando pedagogías críticas del lenguaje. Y para concluir, ese es como esta presentación tiene que ver con dos estudios diferentes que vamos a llevar a cabo usando esos datos, pero que por lo general los estudiantes de herencia tienen identidades étnicas, nacionales, lingüísticas muy diversas y por eso no tenemos que dejar a los estudiantes no tenemos que usar las definiciones académicas porque los estudiantes pueden definir a su propia identidad, ¿no? Porque ya saben cómo se sienten y saben cómo están ubicados en su comunidad, en el mundo, como hablantes de español en Estados Unidos. Y como ya dije, esas identidades no siempre coinciden exactamente con las definiciones académicas, por eso no vale la pena mucho usar esas definiciones tan estrictas o tan rígidas. Y en el programa no tenemos una lengua oficial. Nuestros estudiantes pueden usar inglés, español, Spanglish, pueden usar lenguas indígenas que hablen, pueden usar cualquier otra lengua para poder comunicarse, para translenguar en nuestra clase. Y, y sobre las personas entrevistadas para este estudio expresaron que algo que les gustaba de nuestra clase era el hecho de poder expresarse como quieran y como puedan en cualquier lengua. Entonces, esto es nuestra misión, nuestra meta principal es continuar educando sobre educando sobre dialectos, lenguas y poderes políticos o sistemas para que nuestros estudiantes salen de la clase con un conocimiento crítico de la lengua. Y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya sea en el chat o en persona? Gracias a todos por venir.
A ver, alguien si quiere levantar la mano, si tienen alguna pregunta, y si no está bien, si están cerca, vengan a desayunar. Ah, doctor Vergara Wilson, adelante. Sí. A ver, me pongo en audio también. Qué bonita la charla, me encantó. Entonces, ¿pueden hablar un poquito del beneficio de no tener una política lingüística en la clase? O sea, ¿qué es la ventaja de eso? ¿Y hay limitaciones? Persona enseñando en el salón de clases donde no hay donde todos son bienvenidos, es que ellos se sienten pues precisamente bienvenidos. Y creo que un estudiante que se siente feliz en el salón de clases y que siente que quiere estar ahí hace una gran diferencia que un estudiante al que se le dice tienes que estar ahí. Entonces, eso es una de las diferencias. También la diversidad que se ve en el salón de clases. Usted sabe, doctor Vergara Wilson, que yo tuve un estudiante de Inglaterra que era un estudiante de intercambio, pero él había aprendido, era un estudiante de intercambio que estaba aquí un año en Nuevo México y su papá era italiano y la mamá francesa y había aprendido italiano, francés, inglés y español desde pequeño. Entonces, cuando él vino, quería estar completamente inmerso en la cultura nuevo mexicana y también había hablado con usted y usted le había recomendado tomar la clase de herencia y él también estaba súper contento y creo que ahí eso, según me dijo al final del semestre, hizo a sus mejores amigos. El ambiente de la clase fue maravilloso porque había muchísima diversidad en todos los aspectos y la gente que lleva el español que aprendieron de sus vecinos, no necesariamente de su familia. Son siempre bienvenidos a nuestro salón de clases y me encanta algo de Nuevo México es que la gente se siente identificada y honrada de que, de que el español es una lengua de herencia aquí en la comunidad. Entonces, para mí es solamente cosas positivas de decir todos son bienvenidos, pero no sé si mis coinvestigadores tienen otro punto de vista. Pues yo nada más quisiera agregar que, por ejemplo, este semestre estoy enseñando en línea y ahorita que está diciendo el profe Damián, ¿verdad? Que sí hay limitaciones. Yo trato de que no haya esas limitaciones en línea, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de poder expresarse en audios, en videos, ¿verdad? Donde están hablando la lengua. Y siempre me gusta ponerles en las instrucciones que el Spanglish es bienvenido, el español es bienvenido y también el inglés. Entonces, eso les da también mucha facilidad de poder hacer el trabajo, ¿verdad? Y me gusta que si no entienden una palabra no se quedan como callados porque no saben decir, la verdad, la sacan en el idioma que mejor, les sale o en el idioma con el que están más fluentes. Gracias. Adelante, doctora Hernández. Ay, muchas gracias por esta presentación. Yo creo que nos habla mucho de por qué es importante tener una visión abierta para el programa de herencia y cómo esto está funcionando en el programa en UNM. Hay algo que me llama mucha la atención de su investigación, es que muchos estudiantes que están tomando clases en SHL no se identifican como estudiantes de herencia, pero son estudiantes de herencia y yo creo que saben que son estudiantes de herencia. No sé si me puedan explicar o puedan explicar un poquito más cómo es este proceso, porque creo Sí. que saben que son, pero no entiendo exactamente cómo manejan esa etiqueta de identidad. ¿No? Están en el programa, les gusta el programa, pero aún así no se identifican cuando hablan de eso. Eso es una de las partes más interesantes para mí, doctor Hernández, porque eso es algo que hemos hablado en el salón de clases, en privado y también en las entrevistas. Ellos que creo que internamente quieren identificarse como estudiantes de herencia, pero al preguntarlo y hacerlo explícito, se sienten avergonzados porque lo que nos dicen al elaborar en esa pregunta es que ellos no se sienten que el nivel de español que ellos tienen sea suficiente, se sienten como que es menos o que y también literal dijeron varios, es que mi español no es tan bueno, el español de mis papás es bueno, el español de mi familia en México es bueno, varios dijeron, pero el mío no, por eso yo no puedo decir que soy estudiante de herencia, como que ellos piensan que estudiante de herencia es mucho
y ellos no lo merecen. Y eso me hizo Oh. sentir muy triste, pero es una de las partes más interesantes, de hecho, de las conversaciones que tuvimos. Voy a leer rápidamente, perdón, y si tienen otro, podemos seguir hablando de esto, solo voy a leer una pregunta más y les recuerdo que a las 11 empezamos las charlas de HLS, también en la 335, y dice el doctor Fael Muriel, encontraron una correspondencia entre la clasificación de identidades de la lista proveída y cómo se describieron espontáneamente durante la entrevista. Ah, creo que tiene que ver con eso. Sí, pues Mm. no hicimos un análisis de eso, pero eso es un buen paso que podemos hacer después, gracias. Es que ya vamos a mandar una publicación de los datos de las identidades, pero no teníamos mucho espacio para escribir mucho, y por eso no tenemos un análisis así. Pero sí, hubo mucho que no concordaba entre lo que dijeron en la lista, identificaron en la lista y lo que dijeron en las entrevistas. Como pueden ver con ese ejemplo de el estudiante que habló en español que dice es hispano, pero usó Hispanic y no más en la lista. Eso sí, pero eso también es algo muy interesante que debemos analizar más a fondo. Les agradecemos mucho por haber venido. Por favor, mándenos preguntas. Podemos hablar en privado y podemos planear otra charla sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Adiós. Adiós. Ay, gracias, bienvenidas. Ok, bienvenidos a